acerca de cómo ha participado el tema de auditoría médica dentro de cada sector. Antes nos acompañó con exposiciones acerca de los seguros públicos, después nos acompañó también con temas relacionados a su salud, y ahora que el doctor está dentro de la parte de gestión del Ministerio de Educación y Desarrollo, como es el IDIS, nos va a traer también una ponencia acerca de lo que es cómo participa la auditoría médica dentro de lo que es la gestión de las operaciones en salud. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Oscar. Bueno, como bien decía el doctor Gamero, este tipo de exposiciones no solamente busca generar el tema de identificar la auditoría como bien dicen, una herramienta de gestión, sino ver qué otras cosas más se puede hacer, ¿no? Porque muchas veces, las veces que se ha podido visitar algunos hospitales, vemos a los auditores ya muy mecanizados, ¿no? Y obviamente eso genera personalmente ciertas impotencias, porque la auditoría tiene que ser entendida como una herramienta de gestión y toma de decisiones. Entonces, en ese entendimiento vamos a ir a hablar un poco y vamos a focalizar cómo he escuchado mucho que están hablando de qué, etc. Pero para poder nosotros identificar ese tipo de herramientas tenemos que saber cuáles son los parámetros de operación de un establecimiento de salud. Ustedes me dirán si existen o no existen normas sobre los parámetros de operación, si existe una obligación de los establecimientos de salud de garantizar esos parámetros de operación. Muchas veces identificamos y nos dedicamos a ver la atención, pero obviamente existen condiciones que van a garantizar que esa prestación se dé de manera adecuada. Y para yo identificar esas condiciones, uno de los elementos fundamentales que yo debería tener es la auditoría. Porque la auditoría no es otra cosa más que comparar lo que se tiene que hacer, ¿no?, con lo que se está haciendo. Obviamente encontrar una desviación y poder generar el tema de innovación. Entonces, vamos a conversar en la agenda un tema de introducción, la gestión de operaciones, la auditoría y su relación con la gestión, y obviamente estrategias en la gestión de operaciones en salud. Obviamente nosotros desde la mirada desde hace mucho tiempo, el año 2013 ya existe y tenemos problemas, porque trabajamos a veces en la parte pública, por la mala percepción que tiene el ciudadano, ¿no? Existe una mala percepción que genera desconfianza y frustración, que obviamente debilita la institucionalidad y obviamente debilita la gobernabilidad y la democracia. Estamos viviendo en carne propia y muchas veces decimos, no hay recurso humano, el dinero no alcanza, pero la pregunta es, ¿hemos analizado bien que realmente es eso? Existen hospitales que devuelven dinero, existe recurso humano que lamentablemente está en emergencia, tenemos institutos con médicos súper especializados que están atendiendo resfriados. Entonces, creo que es uno de los retos, como bien dice el doctor Gamero de esta asociación, es no solamente generar opiniones políticas, sino opiniones técnicas, porque muchas veces yo escucho y veo en las redes, ¿no?, médico o como hoy día veía en las redes, el huesero ha recetado esto, ¿dónde estamos? ¿Qué dicen? Etc. Pero la pregunta es, tenemos que generar las condiciones necesarias de manera técnica para poder generar lo que nosotros buscamos, ¿no?, que es el respeto a nuestra profesión. Entonces nosotros muchas veces hemos desvirtuado el camino y creo que es la oportunidad de poder tener propuestas técnicas y obviamente que generen ese valor que nosotros queramos. Como les mencionaba, existen varios problemas, ustedes lo pueden ver ahí, que obviamente existe que, bajo lo que les he comentado, hay una ausencia de planificación, obviamente existe infraestructura y equipamiento insuficiente, pero aún así se vuelve dinero, existe carencia de sistemas de información, existe deficiente diseño de estructuras, inadecuadas políticas, de articulación. Eso felizmente hoy día en una reunión que tuvieron el honor de estar, se generó una articulación importante con el tema de la campaña de vacunación. Felizmente se ha articulado, se ha ido a varios lugares que, si no se hubiese trabajado de manera articulada, no se hubiese podido lograr esos efectos. Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios. Ahí quiero que pongan mucho ojo, porque nosotros no podemos tomar decisiones si no conocemos los procesos. Sean los procesos normados o sean procesos empíricos, porque igual hago procesos. Igual tomo decisiones, todos los días tomo decisiones. Esté en la parte administrativa o en la parte asistencial tomo decisiones. Y obviamente la auditoría va a generar algo que genera y que hay un problema, ¿no?, que es la limitada evaluación de resultados e impactos. Y ahí va el tema de que
yo veo mucho a los auditores, cuando estaba en una institución X, que están muy relacionados solamente a identificar, por ejemplo, hacer fuga, revisar fuga, y no hay mayor análisis. Entonces, eso como que también está distorsionando la función per se de la auditoría, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? El Estado ha generado pilares, que ustedes lo conocen, y que obviamente uno de los pilares que se está generando mucho es el tema de la gestión de procesos. Ya en algún momento, en una ponencia les hablé, ¿no?, que yo no puedo hablar de gestión de riesgos, no relacionados a riesgos solamente relacionados al tema de la atención, sino a los riesgos que van a generar condiciones para que esa atención sea adecuada. Entonces, bajo esos pilares fundamentales, yo debo tener bien claro cuál es la gestión de operación en salud. Para eso primero tengo que definir qué es una operación, ¿no? Es un medio por el cual los insumos de recursos se combinan, se reforman, se transforman y se separan para crear resultados útiles. Eso es lo que define la operación. Entonces nosotros vemos que existen recursos, que tienen que haber procesos, y obviamente estos procesos están relacionados, en el caso del tema público, y van a generar un impacto relacionado a un cambio social que responda a los objetivos políticos, ¿no?, y que genere algo que nosotros creo que debemos a los ciudadanos, que es el valor público. Yo, para poder tener en claro la operación, tengo que saber cuáles son los componentes de un servicio. Entonces, los componentes de un servicio primero tienen que estar relacionados con definir bien cuál es el objetivo, el producto, qué norma está relacionada, si tengo el costo, sea público o privado, tengo que saber el costo real de una prestación, con qué recursos cuento, cuál es el número de personas, qué entorno de equipamiento tengo, cuáles son los procesos, la comunicación y garantizar la entrega. Eso es un tema de diseño general en un proceso de operación. ¿Y eso cómo se traduce en elementos claves de la prestación? En que debo tener para cualquier servicio, sea de salud, sea relacionado, tengo que tener bien claro que debe haber recursos humanos, equipamiento, infraestructura, ¿no?, que son elementos que a través de una adecuada gestión van a garantizar de manera adecuada esa entrega de servicios. Cuando estos elementos articulan de manera adecuada, yo hago una gestión de operación, que no es otra cosa más que administrar estos recursos productivos, llámese factores, recursos humanos, tecnológicos, y qué cosa más va a contemplar el tema de la planificación, organización, dirección y control de estos recursos. Esto ya es la gestión propia, cómo debería funcionar este tipo de interacción para generar este valor. Además, esta gestión de operación incluye no solamente eso, incluye que yo tengo que diseñar, generar la propia operación y algo muy importante, ¿no?, mejorar los sistemas de producción que van a crear estos productos. Y yo, para poder identificar esta mejora, ¿yo qué debería utilizar? Estoy en salud, obviamente la única herramienta que yo debería tener es la auditoría. Porque si yo quiero mejorar, tengo que comparar cómo está dando la prestación, qué desviaciones existen. Entonces, obviamente, en una lógica general de la parte teórica de la operación, de la gestión de operación, yo tengo materias primas, tengo que realizar que estas materias se ajusten a lo que la necesidad necesita, ¿no?, y que en este proceso de conversión estén todos los factores de producción que hemos hablado. Evalúo los resultados, veo los productos y hago el análisis de la comparación contra lo deseado. ¿Y qué cosa genero? La retroalimentación. Ustedes ya, que son varios auditores acá, váyanse siendo el símil de que este ciclo, sí lo conozco, no es otra cosa más que el ciclo de auditoría. Lo van a ver más adelante. Adicionalmente, existen tres, nosotros llamamos las 5P en el tema de operaciones: las personas, las partes de la planta de la operación y los procesos. Esta es una parte fundamental en cuanto al tema de cómo yo tengo que gestionar los procesos. Y la gestión de operación en salud no es otra cosa más que la interacción o conjunto de procesos que permiten, ¿qué cosa? Producción de qué? De atenciones y actividades en los establecimientos de salud, que actualmente se llaman IPRES. Y que estos procesos, ¿qué cosas? Deben ser gestionados de una manera que permita que haya una búsqueda de la eficiencia en su ejecución. Por tanto, debe tenerse en cuenta el tema de la gestión
o administración de operaciones de otros establecimientos de salud. Esta gestión de operación tiene objetivos fundamentales. Uno, disminuir los costos de los procesos de producción, mejorar la calidad y disminuir los tiempos de espera. Yo, para poder disminuir, yo por lo menos debería saber cuál es mi demanda no atendida. Por lo menos debería saber cuánto realmente estoy no atendiendo o cuál es mi capacidad de producción real. Muchas veces eso no existe. ¿Por qué? Porque muchas veces la oferta no se ordena en base a la demanda. Y eso es una de las debilidades. A nivel nacional, he revisado y existen pocas regiones que tienen un análisis situacional vigente. Poquísimas. Entonces la pregunta es, ¿cómo ordenan los servicios? Y si tú bajas, por ejemplo, en las redes, es más complicado aún. Siendo las redes unidades ejecutoras que administran los recursos y que garantizan la planeación y organización de los servicios de salud. Entonces, ahí hay cosas complejas. Entonces, lo que debería hacerse es las etapas en cuanto al tema de la gestión de operaciones, que son fundamentalmente 4. La primera, ¿qué cosa es? Tengo que definir qué servicio voy a brindar, en función de qué, de la complejidad de resolución del establecimiento. Y ojo acá, hay un tema importante porque la categoría per se no te garantiza calidad, te garantiza las condiciones mínimas. Segundo, tengo que seleccionar estos procesos y realizar, y algo muy importante, las tecnologías que voy a utilizar, para que estos sean eficientes, eficaces y obviamente efectivos. Y ahí también hay un tema que hay que comenzar a analizar, y por eso que lo que se busca con la asociación es hacer investigación, porque si nosotros vemos, por ejemplo, el tema de la evaluación de tecnologías sanitarias, el marco normativo es muy ínfimo. No existe actualmente un marco normativo que permita generar estas condiciones. Y hablo marco normativo a nivel sectorial, porque yo sé que existe el INS, existe el tema del IEX y demás. Y otro de los aspectos que se tiene que generar es obviamente la distribución adecuada de las instalaciones. Muchas veces existe una adecuada distribución en la organización de los servicios. Y ojo, y si yo obviamente tendría una distribución adecuada, podría generar el inicio de operaciones, pero ya a través de qué. Si ya organicé mis espacios, obviamente esos espacios, en una lógica de operaciones, debo generar que tengan esos espacios todas las condiciones necesarias. ¿Cuáles son los parámetros de operación? Los recursos humanos, el administrativo, etc., donde generen un tema de valor agregado. En una lógica general, yo puedo hablar de que existen entradas, que la demanda del paciente, los otros hospitales, que es a través de la referencia y contrarreferencia, compradores, proveedores. Existe un proceso de transformación, que habla del proceso clínico, de soporte, de gestión, y obviamente que van a ser las salidas, que no es otra cosa más que mejorar el estado de salud, el tema de la percepción y el uso de los recursos. 3 cosas fundamentales, obviamente dependiendo del objetivo y de la institución. Porque muchas veces quien da la atención, ¿quién es el establecimiento? Ellos tienen que medir la satisfacción del usuario. ¿Quién debe garantizar mejorar el estado de salud? Las aseguradoras. Porque las aseguradoras, ¿qué cosa buscan? Que exista bienestar en salud. Que no es otra cosa más que el paciente se mantenga sano, que se recupere o se rehabilite. ¿Por qué? Porque obviamente las aseguradoras buscan que existan medios costos dependiendo de la condición. Si es una aseguradora pública, va a buscar rentabilidad social. Si es una aseguradora privada, va a buscar rentabilidad económica. Pero ambos van a generar que exista un uso adecuado de los recursos a través de un análisis de siniestralidad. Entonces, en esa lógica, yo tengo que preguntarme, como auditor, ¿existe algún marco legal que hable sobre los parámetros de operación? ¿Conocen algún marco legal específico que hable sobre los parámetros de operación o no? ¿Existe o no existe? Todos somos auditores. Te pregunto, ¿un marco legal para qué? Para los parámetros de operación. Son ¿Existe? las normas técnicas de cómo, por ejemplo, Por supuesto que organizas existe. un instituto. Es el artículo 25 del Decreto Supremo 08/2010, Según los niveles. que es el reglamento de marco de salud universal. ¿Qué dice ese artículo? Las CIPRES se encuentran obligadas a ¿qué? A cumplir con los estándares de calidad de oportunidad de salud que brindan de acuerdo nacional. Para tal efecto deberán velar por qué, para que los recursos tecnológicos, infraestructura, recursos humanos, suministros y en general todos los parámetros de operación y entrega de servicios cumplan con los criterios de calidad. Acorde a qué?
a los estándares vigentes. La pregunta es, ¿existen estándares o no? Sí, sí existe. Yo puedo saber, por ejemplo, cuánto es el número mínimo de recurso humano que tiene que tener un establecimiento para garantizar la continuada atención en emergencia, ¿no? ¿Puedo saberlo? Por supuesto. ¿Existe marco legal? Por supuesto. ¿Dónde está eso? En la guía de categorización. Pero es un parámetro que nosotros tenemos que conocer. Entonces, ese es un tema que se quiere fortalecer porque, como les mencionaba, ¿no? El tema de la auditoría per se sí te garantiza generar aportes técnicos a distorsiones propias por ovaciones legales o porque probablemente no se den las condiciones necesarias. Entonces, ahí viene la relación de la auditoría y su relación con la gestión de la operación. Para eso, yo tengo que tener bien claro a nivel macro cómo se genera el modelo de operación en el sistema. Yo tengo IPRES que van a tener que generar la satisfacción de usuarios, tendrían que utilizar guías y protocolos. ¿Para qué? Para disminuir la variabilidad, generar o disminuir las pérdidas de costos por los procesos. Debería en algún momento utilizar vías clínicas. Ustedes miran, ¿no? Vías clínicas. Existe un marco legal actualmente que ya utiliza la definición de vías clínicas y que en otros países nosotros somos que la organización de los servicios. En otros países no se están peleando porque tú haces esto, sino que cada uno sabe las funciones. ¿Y qué cosa más busca? El tema de la eficiencia de los recursos. Estas cifras van a vender, obviamente porque van a vender sus servicios ¿a quién? A las llamas. Y van a firmar ¿qué cosa? Un convenio. Estas llamas ¿qué cosa buscan? Que haya mayor acceso y oportunidad para sus asegurados. ¿Y qué más buscan? Que haya eficiencia de sus recursos, porque sus recursos son limitados en la definición de economía de salud. Muchas necesidades, pocos recursos, tengo que decidir qué cosa voy a comprar. Y por ende, ¿yo qué cosa va a hacer la IAFA? Va a transferir dinero. Y uno de los pilares fundamentales, ¿no?, en el marco del aseguramiento universal es la definición de UJIPES, que no es otra cosa más quien administra el dinero y que no brinda atención para que esto funcione bien. Ejemplo, las redes. Las redes de salud son UJIPES. Entonces, estas redes, ¿qué cosa deberían buscar? Primero, planificar y organizar bien sus servicios, hacer una adecuada gestión de operación. Pero ¿cómo van a hacer eso si no conocen la demanda? ¿Cómo voy a garantizar que dar los parámetros de operación si realmente no conozco qué es lo que necesitan? Entonces, a nivel macro, eso es a nivel sistema, y a nivel ya de la operación per se, de cómo un establecimiento funciona, yo tengo componentes fundamentales en un establecimiento de salud. El componente de la gestión económico-financiera y el componente de la gestión sanitaria. ¿Y esto qué cosa me va a generar? Si funciona de manera adecuada, que haya una entrega de servicios, que haya insumos y producción y obviamente que haya resultados. Esos son los parámetros de operación que funcionarían de manera adecuada. Si tengo bien claro el tema de la operación de un servicio. Y a nivel, obviamente, digamos, ya de una articulación entre el primer nivel y el segundo nivel, yo generaría todo este tema de una cadena de operación. Pero lo más importante es que existe una relación fundamental entre el primer y segundo nivel. ¿Cuál es? El sistema de referencia. Y que muchas veces la misma norma solo está cerrada ¿a qué? A que lamentablemente en el ámbito público y para establecimientos del ministerio. Por eso que Salud, por ejemplo, tiene su propia norma de referencia. Esa norma de cuándo está el año 2004 y que obviamente falta fortalecer porque ha habido cambios. Entonces, bajo esa pregunta, nosotros sabemos que existe la complejidad de los servicios. Y la complejidad de los servicios, ¿por qué? Porque obviamente existe una incertidumbre, existe expectativas de pacientes y familiares, existe una naturaleza siempre probabilística, porque yo no puedo asegurar y decir sí, así va a ser el resultado de esa atención. No lo puedo hacer. Y obviamente voy a luchar
para que exista una correlación entre la calidad intrínseca y la calidad percibida. Entonces yo puedo decir, como es complejo, no tiene solución, por supuesto. En una gestión de operaciones yo tengo que saber cuáles son los parámetros y cuál es el proceso de producción de las prestaciones. Entonces este proceso de producción es fácil. Tengo factores productivos, que son médicos, enfermeras y insumos y medicamentos. ¿Qué cosas generan ellos? El tema de dotación de factores. ¿Qué cosas van a hacer estos factores productivos? ¿Van a generar qué cosa? Acciones de salud. Estas acciones, ¿qué cosas generan? Consultas, exámenes. ¿Y cómo se va a traducir en número de prestaciones y facturación? Esto obviamente va a tener un costo. Estas acciones, ¿qué cosa buscan? Resultados. Estos resultados obviamente se van a traducir en ingresos y demás. Voy a medir los mismos y lo que busco es que estos tengan una efectividad. Estos resultados, ¿qué cosa buscan? Mejorar el estado de salud, disminuir la mortalidad, aumentar la esperanza de vida, y lo voy a medir, por ejemplo, a través de una tasa. ¿Y qué cosa voy a hablar? El impacto. Es así de simple como yo tengo que mirar el tema de la operación en salud, de los factores o parámetros de operación. ¿Qué cosa más es lo que les mencionaba? El famoso ciclo de auditoría. Yo tengo una línea base, yo establezco estándares, mido esos estándares, comparo esos estándares con lo que se está haciendo, identifico oportunidades de mejora, sugiero los cambios, implemento, evalúo y hago revisión de estándares. Es un ciclo continuo. Pero el ciclo siempre se va a cerrar cuando genero la implementación de esas recomendaciones que hago. Muchas veces he identificado que lamentablemente nosotros mismos por el día a día estamos generando el tema de todo el ciclo de auditoría, pero no estamos haciendo implementación de esas recomendaciones. Y ahí genera el tema del problema. Entonces la pregunta es, ¿existen estándares normados o no existen estándares? ¿Qué creen ustedes? ¿Existen o no existen estándares? A nivel de gestión, ¿existen o no? ¿Sí o no? ¿O no? Por supuesto. Existen estándares. Uno de los estándares establecidos, ¿cuál es? ¿Acreditación o no? ¿Existen estándares o no? Y este proceso sí te garantiza calidad. La categorización no te garantiza calidad, por si acaso. ¿Existen otros estándares de desempeño o no? Por supuesto. Está normado y está vigente. ¿Sabemos cómo validar una norma cuando está vigente o no? ¿Saben? Se utiliza el sistema de justicia, el SPIJ. Ustedes ingresan, van ya en otro momento para validar una norma, para saber si está vigente o no. Y ese sistema te permite saber si la norma está vigente, si es derogada y por qué no es derogada. Estas dos normas están vigentes. Son un ejemplo de los estándares que existen. Entonces la pregunta es, si tengo estándares, sé el ciclo, ¿puedo generar la relación de la gestión de operación con la auditoría? Por supuesto. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? Y yo tengo insumos, ajustes, un proceso de conversión, resultados y comparo. En auditoría, ¿cómo es? Yo genero un criterio, una condición, la comparo, observo, veo si hay una desviación, identifico causa, su efecto y genero una recomendación. Así de simple. Y traducido más operativamente, ¿qué debería ser? Como ya conozco los factores de producción, ¿qué cosa veo? ¿Cómo se realiza la atención? Por eso es que es muy importante saber los procesos. Hago seguimiento a las normas y procedimientos. Registro y evalúo el tema de los consumos y producción y analizo las estadísticas. Personalmente lo que más se hace es pocos estaciones. Y son parámetros fundamentales en el proceso de operación que va a garantizar que la auditoría per se sí ayude a mejorar el tema de la eficiencia. ¿Cómo sí se puede traducir la auditoría en gestión de operación? Entonces ustedes me dirán, doctor, ya estamos hablando de operación, ¿y qué estrategias existen? ¿No? Yo tengo que evaluar obviamente el proceso de operación. Ese proceso de operación que va a permitir
Mejorar los procesos en el ámbito de salud, eliminando qué cosa que no aporta valor, mejorando la calidad de servicios, la calidad de pacientes y facilitando el trabajo para conseguir una organización flexible, ágil y equilibrada. Eso no se les recuerda algo que ya está, que de mucho tiempo ya está de moda, no es otra cosa más que la metodología Lean, el CBAL y demás. Pero eso ya existía hace mucho tiempo. Actualmente se ha podido implementar en muchos lados herramientas como esta, la teoría de restricciones. Porque ya siempre tenemos las herramientas básicas de calidad que todas las conocemos, pero existen otras. La teoría de restricciones no es otra cosa más que identificar qué cosa en un proceso, cuáles son los cuellos de botella. O no existen cuellos de botella en el proceso de atención. Existen muchos y duplicidades, solamente porque no hemos generado las condiciones. Puede haber un proceso eficiente y un proceso eficaz, pero los resultados no son los mismos. La dispersión del paciente no es lo mismo. Porque en uno le generaron muchos pasos, en otro no. Uno tiene menos tiempo y el otro más tiempo. Otra de las metodologías, digamos así, es el famoso Lean, con todas sus variantes, ¿no? Con todas sus técnicas, las 5S, tarjetas, Kaizen, etc, ¿no? Pero que no es otra cosa más que yo, para hacer todo esto, tengo que tener identificado primero qué cosa, mi gestión de riesgos, mis procesos. Si no, no voy a poder hacer todo esto bonito que se está hablando mucho y que también se está discutiendo. Efectos positivos, efectos negativos, porque si yo quiero generar y disminuir este tema de esos desperdicios, esas mudas y demás, yo tengo que tener claro, identificado bien los procesos y demás. Entonces, como les hablé de Nigel Kerr no es otra cosa más que busca definir el valor del paciente. ¿Qué más dice? Definir el flujo del valor. ¿Cómo definir el flujo? Primero tengo que hacer el proceso. Conocer los parámetros de operación. Tengo que fortalecer ese flujo para que no haya interrupciones. Pregúntense solamente en referencia. ¿Cuántas interrupciones existen? Por habilidades normativas y por obviamente temas de capacitación de las mismas personas. Se tiene que adaptar la asistencia aquí a la demanda. Hay que comenzar a conocer la demanda. Y tengo que obviamente resolver estos problemas para potenciar. En líneas generales, y obviamente como recomendación de la literatura internacional, dicen que estos factores de producción tienen que tener, para tener calidad de servicio, entendida esta como la calidad de atención más la oportunidad, tienen que tener cosas fundamentales: identificar o implementar la gestión de riesgos y identificar el tema de la gestión de procesos. Porque muchas veces todos están hablando de la literatura, el IGICAR y demás, pero lo que se busca es la gestión de riesgos. Entendida esta con las metodologías cuantitativas, para garantizar qué cosa es la prevención del daño. Porque yo no puedo esperar que el paciente se dañe para yo recién actuar. Yo tengo que prevenir. Y uno de los efectos importantes es que existen metodologías, existen cosas importantes que se han ido avanzando. Entonces, en líneas generales, como ustedes ven, el proceso de operación tiene bases fundamentales de conocer los procesos, conocer esos parámetros, conocer que existe un marco legal que te garantice que esos parámetros funcionen y conocer lo fundamental, ¿no? Esos estándares. Actualmente existe un instituto que ha sido acreditado con la norma ministerial, que es el Instituto de Sombor. La pregunta es, vamos a ver si realmente se genera ese valor agregado al ser acreditado. Finalmente, la recomendación es, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Muchas gracias.